Fenómeno de Gallabardín. El fenómeno de Gallabardín es expresión de una disociación en las características de un soplo que se origina en la válvula aórtica, y es típico de situaciones como la esclerosis aórtica o la verdadera estenosis aórtica, de manera que se produce una disociación del ruido que se oye en foco aórtico por turbulencias de la sangre dentro de aorta ascendente, y se oye más musical en la zona del ápex, debido a la vibración que se produce en la base de los velos de la válvula generalmente esclerótica. Prolapso valvular mitral. El soplo del prolapso valvular mitral se produce durante la sístole. El mecanismo por el que aparece dicho soplo se explica por un problema geométrico propio del prolapso mitral, en el cual los velos mitrales, que son más grandes de lo normal y generalmente de aspecto mixoide o degenerativo, durante diástole y al iniciarse la sístole ventricular no originan ningún problema. Figura de la izquierda. La sístole y el ventrículo izquierdo se vacía hacia la aorta, la válvula empieza a bombarse hacia aurícula izquierda al aproximarse los músculos papilares y las cuerdas tendinosas hacia el plano de la válvula mitral. Figura de la derecha. Así llega un momento en el que se produce la eversión de los velos hacia aurícula, produciéndose un pequeño clic o chasquido, seguido de un soplo de insuficiencia mitral especial. Por eso este síndrome del prolapso mitral o síndrome de Barlow en ocasiones también se denomina síndrome del clic murmur. Este soplo se oye generalmente en el foco mitral y es meso o telesistólico, a diferencia de la insuficiencia mitral verdadera que es desde el inicio de la sístole. Sin embargo, años de progresión de esta anomalía pueden hacer degenerar los velos mitrales que, finalmente, pueden dar lugar a una verdadera insuficiencia mitral. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva. El soplo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva igualmente se produce por un fenómeno geométrico, figura de la izquierda, de manera que al iniciar la sístole empieza a salir sangre desde el ventrículo izquierdo que encuentra una obstrucción en el tracto de salida del mismo por el gran aumento de tamaño del músculo que afecta a la región proximal del septo. La dificultad a la salida de la sangre se representa en el esquema, de forma que la superficie libre del tracto de salida ventricular se hace menor, elipse azul, de la normal, elipse roja, lo que obliga a la sangre a acelerarse, pudiendo producir turbulencias y ruido o soplo que generalmente se oye en el foco aórtico. Esta aceleración puede producir un efecto Venturi en las porciones adyacentes a la zona central de flujo laminar, figura de la derecha, que puede hacer un efecto de aspiración sobre el velo anterior de la válvula mitral. Este movimiento anterior del velo anterior mitral, flecha amarilla, también denominado SAM o Systolic Anterior Movement, va a producir dos efectos. Aumentará el grado de obstrucción, puesto que se interpone en el tracto de salida, y producirá insuficiencia mitral, pues al moverse hacia adelante, el velo anterior mitral deja un pequeño orificio por el que regurgita sangre hacia aurícula. Otros soplos que también tienen nombre propio, aparte del soplo de Austin Flint, son el soplo de Graham Still, propio de la insuficiencia pulmonar, y el soplo de Carey-Combs, que es el soplo mesodiastólico que aparece durante la fase aguda de la fiebre reumática. Maniobras sobre los soplos. Respiración. Durante la inspiración aumenta el retorno venoso al lado derecho del corazón, por lo que éste estará sobrecargado de volumen. Al estar discurriendo más sangre por ahí, aumenta la intensidad con que se auscultan los soplos originados en el lado derecho del corazón. Este fenómeno se denomina de Rivero-Carballo. Durante la expiración desaparece la sobrecarga y disminuye la intensidad de los soplos derechos. Sobre la precarga. Las maniobras que afectan a la precarga, como el Valsalva, la bipedestación o el empleo de venodilatadores como los nitratos, disminuyen el retorno venoso, mientras que la posición en decúbito
o en cuclillas lo aumentan. Por poner un ejemplo, durante la realización de la maniobra de Valsalva, el paciente ve reducido el volumen de sangre que llega al corazón y al circular menos sangre disminuye la intensidad de todos los soplos. Las maniobras que aumentan la precarga aumentan la sangre que circula por el corazón, por lo tanto van a aumentar la intensidad de todos los soplos. Afectan a la precarga presentan dos excepciones que son el soplo del prolapso valvular mitral y el soplo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, de manera que ambos funcionan al revés, tal que al disminuir la precarga aumenta su intensidad y al aumentar la precarga disminuyen su intensidad por el problema geométrico que explicamos que originaba el soplo. En el esquema representamos las variaciones en la hipertrófica. Al disminuir la precarga, el volumen del ventrículo izquierdo es menor, azul, del normal, gris, y eso hace que la obstrucción por interposición del septo hipertrófico en el tracto de salida sea mayor. La sangre encuentra menos espacio para salir, más obstrucción y gradiente, y así aumenta el soplo. Al aumentar la poscarga, rojo, se produce el efecto contrario, y al aumentar el hueco para la salida de la sangre, el soplo disminuye. Sobre la poscarga. Las maniobras que afectan a la poscarga las explicamos con el ejemplo de la valvulopatía aórtica. En una insuficiencia aórtica, si disminuimos la poscarga, facilitamos el camino para la salida de la sangre, y la que ya ha salido no va a tratar de volver al ventrículo. Así, con un fármaco vasodilatador, la sangre tenderá a quedarse en la aorta y no volver hacia atrás. Esta es la base fisiopatológica del empleo de vasodilatadores para las insuficiencias valvulares, de manera que son de elección los IECA para la insuficiencia mitral y los IECA o calcioantagonistas dihidropiridínicos para la insuficiencia aórtica. Esto va a producir una disminución en la intensidad del soplo de la insuficiencia, ya que si la sangre de aorta deja de volver hacia el ventrículo, hay menos ruido, pues hay menos volumen regurgitante. Para la estenosis aórtica ocurre lo contrario. Si empleamos un vasodilatador, vamos a producir una disminución de la presión aórtica que hará que la sangre trate de salir a mayor velocidad desde el ventrículo. Sin embargo, si hay una estenosis aórtica, no va a poder salir mucha más sangre, aunque lo hará más rápido, por aumentar el gradiente de presión a través de la válvula, y aumentará la intensidad del soplo. No obstante, esto produce una disminución en la presión arterial y de perfusión cerebral, pudiendo desencadenar síncope. Por eso las estenosis tienen contraindicado el empleo de vasodilatadores por el riesgo de provocar síncope. Maniobras que aumentan la poscarga, hipertensión, ejercicio isométrico, vasoconstrictores, producirá un aumento en la sangre que regurgita en el caso de las insuficiencias y por tanto un aumento en la intensidad del soplo y una disminución de la sangre que consigue salir desde el ventrículo en las estenosis, disminuyendo la intensidad del soplo. Radiografía torácica. Posteroanterior. En cuanto a la visión de la silueta cardíaca en la radiografía tórax, en su visión posteroanterior, podemos diferenciar diversas estructuras desde abajo hacia arriba. En el borde cardíaco derecho en ocasiones se aprecia la entrada de la vena cava inferior, luego la aurícula derecha, la aorta ascendente, en ocasiones la desembocadura de la vena cava superior y los troncos supraaórticos. Y la izquierda está delimitada de arriba abajo por troncos supraaórticos seguidos del callado o botón aórtico, en ocasiones la arteria pulmonar derecha y por debajo la orejuela de aurícula izquierda, que no suele apreciarse salvo que esté dilatada conformando lo que se denomina el talle de la aurícula izquierda, y finalmente la pared libre del ventrículo izquierdo. En la posteroanterior de tórax no son visibles el ventrículo derecho ni la aurícula izquierda, a excepción de la orejuela en pacientes en los que está dilatada. Por eso, el crecimiento de la aurícula izquierda no podemos detectarlo salvo que se aprecie una elevación del bronquio principal izquierdo empujado por el crecimiento de la aurícula,
o bien una imagen de doble contorno a nivel auricular derecho, como expresión de la visualización del límite a ambas aurículas. Lateral. En la radiografía lateral de tórax, el borde posterior de la silueta cardíaca está formado por la aurícula izquierda y el borde anterior por el ventrículo derecho. Esto nos sirve para recordar que la cámara cardíaca más frecuentemente dañada cuando se produce una lesión por arma blanca en la pared anterior de tórax es el ventrículo derecho, que está situado inmediatamente detrás del esternón, mientras que también nos sirve para recordar que la ecografía transesofágica permite una gran resolución en la detección de imágenes a nivel de aurícula izquierda. Dado que esta cámara cardíaca está en posición posterior dentro del tórax, en íntimo contacto con la pared esofágica. La imagen de la izquierda corresponde a un corazón normal, y la de la derecha a un paciente con dilatación auricular izquierda, además de cifosis dorsal. Antiagregantes en cardiología. Aspirina y clopidogrel. La aspirina o ácido acetil salicílico es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa 1 y por lo tanto plaqueta que toca, plaqueta que inutiliza, y será necesario que el paciente fabrique nuevas plaquetas para que vuelva a normalizar su función plaquetaria. Sobre los efectos adversos gastrointestinales no merece la pena detenernos por ser de todos conocidos. El trifusal es otro antiagregante con un efecto similar al de la aspirina. El clopidogrel y la triclopidina son las dos principales tienopiridinas. En la actualidad el de elección es clopidogrel, que es el antiagregante de elección en aquellos pacientes con indicación para tomar aspirina, pero que presentan intolerancia gastrointestinal o alergia probada a la misma. La ventaja del clopidogrel sobre la triclopidina estriba en que su administración es en una única dosis diaria, junto a que los efectos secundarios que comparten son mucho menos frecuentes con clopidogrel que con triclopidina, siendo los más importantes alteraciones del perfil hepático, citopenias sanguíneas o infrecuentemente púrpura trombopénica trombótica. El dipiridamol es un fármaco que estimula el receptor adenosínico y produce varios efectos, entre otros la antiagregación plaquetaria. Dipiridamol. En cardiología la importancia actual del dipiridamol radica en su empleo como fármaco vasodilatador coronario, puesto que permite provocar el denominado fenómeno del robo coronario y evidenciar zonas isquémicas del miocardio en reposo. Este efecto es similar al que ocurre en el síndrome del robo de la subclavia, de manera que en un paciente con una estenosis coronaria por placas de arteriosclerosis, al infundir dipiridamol, estimulante del receptor adenosínico, o la propia adenosina, se producirá una vasodilatación coronaria preferentemente en los territorios sanos, dado que la zona enferma, con colesterol y cambios inflamatorios en su pared, no va a responder al efecto vasodilatador del fármaco. Así, la infusión del fármaco consigue que llegue más sangre a las coronarias, pero de forma preferencial a los territorios sanos, pudiendo provocar isquemia en zonas hipoperfundidas que en reposo no presenten déficit isquémico significativo. Por eso se emplea en pruebas de estrés tanto como medicina nuclear como con ecografía o resonancia magnética para provocar isquemia en pacientes que no pueden realizar ejercicio físico. El receptor adenosínico a nivel bronquial puede desencadenar broncoconstricción en asmáticos cuyo antídoto es la teofilina intravenosa, aminofilina, que inhibe dicho receptor. Dado que dipiridamol precisa de varias tomas diarias y que su efecto antiagregante es discreto, en la actualidad no suele utilizarse con tal fin.